En muchos textos antiguos, las culturas crearon seres míticos para explicar lo desconocido o lo que era amenazante. En el mundo bíblico, dos criaturas surgen como símbolos de fuerza y misterio, el Leviatán y el Behemoth. Estas figuras no son solo monstruos o leyendas. Llevan consigo significados profundos, tanto para las culturas de la época como para la narrativa bíblica. El Leviatán, una criatura marina monstruosa, aparece en diversas partes de la Biblia, como en el libro de Job, los Salmos e Isaías. Es descrito como una criatura imponente e indomable, una especie de dragón marino que habita el caos. El Behemoth, aunque se menciona con menos frecuencia, también aparece como una bestia terrestre inamovible, una representación de la fuerza inmovible de la creación divina. Estos seres están arraigados en un contexto cultural muy rico, y a lo largo de los siglos, han sido interpretados de diversas maneras. Pero, ¿qué representan exactamente? ¿Y por qué son tan poderosos en la narrativa bíblica? El Leviatán aparece de manera más detallada en Job 41, donde Dios describe la grandeza y el poder de esta criatura como una manera de enseñar a Job sobre la fragilidad humana en comparación con la fuerza de Dios. ¿Quién puede abrir las puertas de su boca, rodeada de sus temibles dientes? Su espalda está formada por hileras de escudos, firmemente unidos. Job 41, 14-15. Esta criatura no era solo un símbolo de poder bruto. En el imaginario del antiguo Oriente Medio, los mares eran caóticos, incontrolables, y el Leviatán representaba ese caos. Pero, a diferencia de otras culturas donde el caos era una fuerza que desafiaba a los dioses, en la Biblia, el Leviatán es una creación de Dios y está bajo su control absoluto. Si estás disfrutando de esta historia y te interesa conocer más sobre los misterios de la Biblia y las lecciones que nos deja para la vida diaria, asegúrate de suscribirte al canal. No te pierdas nuestras próximas reflexiones sobre personajes y criaturas que desafían nuestra comprensión. El Salmo 74, 14 dice: aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste como alimento a los habitantes del desierto. Aquí vemos a Dios derrotando al Leviatán, una imagen que refleja su poder soberano sobre el caos. Pero esta imagen también nos lleva a preguntarnos, ¿por qué Dios crearía algo tan caótico para luego derrotarlo? Una de las interpretaciones es que el Leviatán simboliza la necesidad de orden sobre el caos, un tema recurrente en las Escrituras. Si el Leviatán representa el caos, el Behemoth, mencionado también en Job, es la personificación de la fuerza bruta y la inmovilidad. Contempla ahora al Behemoth, que hice contigo, come hierba como un buey. Mira la fuerza que tiene en sus lomos, y el poder en los músculos de su vientre. Job 40, 15-16. En la Biblia, el Behemoth no se describe como una criatura maligna, sino como una fuerza natural que no puede ser movida o derrotada por la simple voluntad humana. Es como una montaña, un obstáculo inamovible. Esta inmovilidad representa una parte de la creación que es tan colosal como el propio Leviatán, pero de una manera diferente, no es caótico, es estático. Aquí, Dios usa al Behemoth para mostrar a Job que hay cosas en el mundo que simplemente no pueden ser comprendidas o alteradas por la fuerza humana. El Behemoth es una representación de las fuerzas naturales incontrolables que, aunque no son caóticas, están más allá del alcance del hombre. El concepto de criaturas que representan el caos o fuerzas inamovibles no es exclusivo de la Biblia. En la mitología babilónica, por ejemplo, encontramos a Tiamat, una divinidad del mar asociada con el caos primordial. En la épica Enuma Elish, Tiamat es derrotada por el dios Marduk, quien crea el orden a partir de su cuerpo, un paralelo interesante con el Leviatán, que también está controlado por Dios en la narrativa bíblica. En la mitología nórdica, Jormungandr, la serpiente del mundo, es otra representación del caos marino. Esta serpiente gigantesca circunda el mundo, amenazando con devorarlo todo, un concepto que refleja la misma idea de que el mar y lo desconocido están ligados al caos y la destrucción. Sin embargo, mientras que en la mitología nórdica el caos siempre está al acecho, listo para destruir, en la Biblia, el Leviatán es subyugado por Dios, lo que muestra que el caos está bajo control divino. Este contraste entre cómo las diferentes culturas veían el caos y cómo lo retrata la Biblia es revelador. Mientras muchas culturas creían que el caos debía ser derrotado repetidamente, la Biblia nos muestra a un Dios que tiene el poder final sobre todas las cosas, incluido el caos.
En varios pasajes bíblicos, el Leviatán se usa como una metáfora. Simboliza a los enemigos de Israel en Isaías 27, 1, donde se dice que Dios destruirá al Leviatán, la serpiente huidiza, representando la victoria sobre las fuerzas del mal. En este contexto, el Leviatán no es solo una criatura literal, sino una personificación de los reinos o fuerzas que se oponen a la voluntad de Dios. De la misma manera, el Behemoth puede interpretarse como una metáfora de las fuerzas de la naturaleza, fuerzas que el hombre no puede controlar, pero que, al final, son creaciones divinas y están bajo el mando de Dios. Sirven para recordarle a Job, y a todos nosotros, la grandeza de Dios y nuestra limitación como seres humanos. Ahora que entendemos las raíces de estos monstruos y su significado en las Escrituras, podemos traer esta historia al presente. El Leviatán y el Behemoth representan, de diferentes maneras, desafíos que todos enfrentamos en nuestras vidas. Si sientes que esta historia está conectando con tus desafíos personales, dale un like al vídeo y compártelo. Todos enfrentamos caos y obstáculos, pero juntos podemos encontrar respuestas y esperanza en estas poderosas enseñanzas bíblicas. El Leviatán simboliza el caos inesperado, una crisis personal, un desastre natural, una pérdida repentina. Es el miedo a lo desconocido que puede aparecer en cualquier momento. El Behemoth, por otro lado, representa los problemas que parecen inmutables, problemas de salud, obstáculos financieros, relaciones rotas. Son esas barreras que, por más que intentemos, no podemos mover. Pero la lección que podemos sacar de esta historia es clara: no importa cuán caóticos o inamovibles sean los desafíos que enfrentamos, siempre hay una fuerza mayor. Así como Dios controla al Leviatán y al Behemoth, Él también puede traer orden a nuestro caos y ayudarnos a enfrentar los desafíos que parecen inmutables. El Leviatán y el Behemoth son símbolos poderosos que nos recuerdan algo fundamental: no tenemos control total sobre el caos o las fuerzas de la naturaleza, pero podemos encontrar consuelo en saber que hay una fuerza mayor que sí lo tiene. La Biblia utiliza estas criaturas no solo para mostrar el poder de Dios, sino para enseñarnos que, incluso en los momentos más difíciles, el caos y los desafíos pueden superarse, no por nuestra propia fuerza, sino confiando en el poder divino. Por lo tanto, la próxima vez que te encuentres en medio de una tormenta de caos o ante un obstáculo que parece inamovible, recuerda: así como el Leviatán y el Behemoth fueron subyugados, lo mismo puede ocurrir con los desafíos que enfrentamos hoy.